En el Imperio Persa existía una unidad militar muy particular conocida como los Inmortales. Su fama se debía a que su número nunca cambiaba. Si un soldado moría, resultaba herido o desaparecía, otro lo reemplazaba de inmediato, manteniendo siempre 10.000 efectivos activos. Esa forma de organización hacía creer a los enemigos que el grupo nunca sufría bajas, lo que contribuyó a su reputación como un ejército que parecía inagotable. Todos los soldados vestían uniformes iguales y portaban lanzas decoradas con oro o plata, lo que reforzaba su aspecto uniforme y disciplinado. Marchaban en formaciones muy ordenadas, dando la impresión de una fuerza profesional y bien entrenada. Además, los inmortales viajaban con personal de apoyo que llevaba comida, utensilios, ropa y suministros, algo poco común en otros ejércitos de la época. Esto les permitía mantener una buena preparación durante largas campañas. Durante la batalla de las Termópilas en el año 480 a.C., su organización y número constante impresionaron a los griegos, que pensaron que se enfrentaban a soldados imposibles de derrotar. Por supuesto, no eran literalmente inmortales, pero su estructura y disciplina les dieron una fama duradera como una de las fuerzas más efectivas del mundo antiguo. El ejército del Imperio Azteca seguía una norma que lo diferenciaba de casi todas las demás civilizaciones antiguas. No debía matar al enemigo en el campo de batalla, sino capturarlo vivo para ofrecerlo después como sacrificio a los dioses. En su cultura, el éxito militar se medía por el número de prisioneros capturados, no por los enemigos muertos. Tras una gran hambruna ocurrida en la década de 1450, los gobernantes aztecas afirmaron que los dioses necesitaban ofrendas constantes de sangre para mantener el equilibrio del universo y asegurar el movimiento del sol. Para cumplir con ese deber religioso, el Alto Consejo Imperial estableció las llamadas Guerras Floridas, enfrentamientos rituales entre los aztecas y pueblos vecinos. Estas guerras no se libraban por territorio ni por riqueza, sino con el propósito de obtener cautivos humanos para los sacrificios. Los soldados aztecas eran entrenados desde niños en centros militares específicos y se organizaban en órdenes de élite, entre las que destacaban los caballeros águila y los caballeros jaguar. Su arma característica era el macuahuitl, un bastón de madera con filos de obsidiana incrustados. Aunque era capaz de causar heridas graves, se utilizaba principalmente para inmovilizar al oponente golpeando las extremidades, lo que facilitaba su captura sin matarlo. El prestigio de un guerrero se medía por cuántos prisioneros lograba traer con vida. Los cautivos eran trasladados a Tenochtitlán, donde eran mostrados ante la población y luego sacrificados en los templos principales, ofreciendo sus corazones aún latiendo a los dioses como señal de devoción. En el siglo XV, en la región de Bohemia, surgió un ejército poco común formado por campesinos y ciudadanos comunes, los husitas. Este movimiento militar religioso se destacó por su creatividad y disciplina, convirtiendo carros de granja en fortalezas móviles. Estos vehículos, unidos entre sí con cadenas, formaban líneas defensivas llamadas Wagenburgs, que servían como muros improvisados desde donde disparaban ballestas, picas y cañones de pequeño calibre. Cuando la caballería enemiga intentaba una carga, era recibida con fuego cruzado desde los carros y posteriormente atacada en contragolpes bien coordinados. Su líder, Jan Žižka, era un experimentado comandante que había perdido al menos un ojo en combate, pero seguía dirigiendo con gran disciplina y tácticas innovadoras. Bajo su mando, los husitas lograron derrotar repetidamente a ejércitos más grandes y mejor equipados, incluidos los enviados por el Papa y el Sacro Imperio Romano Germánico. En la batalla de la colina de Vítkov, 1420, un grupo reducido de hombres defendió con éxito su posición contra miles de enemigos hasta la llegada de refuerzos, demostrando que una fuerza bien organizada podía superar a la caballería más poderosa de Europa. Además de su estrategia militar, los husitas destacaban por su motivación religiosa. Inspirados por las enseñanzas del reformador Jan Hus, ejecutado años antes, consideraban sus campañas una causa espiritual. Durante las batallas, entonaban himnos y tocaban tambores, lo que daba a los combates un carácter de cruzada. A diferencia de otros ejércitos medievales, los husitas no dependían de la nobleza para elegir a sus jefes. Podían elegir a sus líderes por votación y algunos grupos más radicales, como los taboritas, promovían igualdad social y propiedad comunal. La combinación de carros fortificados, armas de fuego tempranas y fervor religioso, dirigida por un comandante casi ciego, convirtió a los husitas en una de las fuerzas más singulares del medioevo europeo. En el siglo XIX, en África Occidental, existió una de las fuerzas militares más singulares de la historia, un ejército formado únicamente por mujeres, conocido como las Amazonas de Dahomey. Esta unidad servía como tropa de élite del reino de Dahomey, actual Benín, y actuaba como fuerza de choque en las guerras del siglo XVIII y XIX.
De manera oficial, eran consideradas esposas del rey, lo que les prohibía casarse o tener hijos. Su vida estaba completamente dedicada al entrenamiento y la batalla. Fuera del combate, también mantenían una fuerte presencia. En los desfiles y apariciones públicas, una asistente caminaba delante de cada soldado tocando una campana, señal para que los hombres se apartaran y evitaran mirarlas directamente, una muestra del respeto y temor que inspiraban. El proceso de entrenamiento era extremadamente duro. Las jóvenes reclutas, muchas apenas adolescentes, eran sometidas a ejercicios intensos y pruebas dolorosas diseñadas para eliminar el miedo. En algunos casos, se les ordenaba ejecutar prisioneros como parte de su preparación psicológica. Su lema era claro: vencer o morir. En combate utilizaban mosquetes, lanzas y su arma característica, un machete curvo conocido como navaja. Solían ir con muy poca protección corporal y antes de luchar bebían ron para aumentar su valor y agresividad. Algunas llevaban incluso cabezas de enemigos como trofeos para infundir terror. Cuando los franceses se enfrentaron a ellas en las campañas de la década de 1890, quedaron sorprendidos por su disciplina y ferocidad, afirmando que peleaban con más determinación que muchos guerreros hombres. La historia de las amazonas de Dahomey sigue siendo un ejemplo de organización, resistencia y poder militar femenino sin precedentes en África. El cuerpo de genízaros fue una de las instituciones militares más peculiares del Imperio Otomano. Su origen se remonta al siglo XIV y estaba basado en el sistema conocido como debshirme o impuesto de sangre. A través de este método, niños cristianos de los Balcanes, generalmente entre 7 y 20 años, eran separados de sus familias, convertidos al Islam y declarados propiedad del sultán. Esa condición, aunque forzada, les otorgaba una posición privilegiada dentro del Estado. Tras su captura, los jóvenes eran enviados a vivir con familias turcas, donde aprendían el idioma y las costumbres locales. Luego ingresaban a escuelas especiales, donde recibían formación en combate, religión, leyes y administración. La vida del genízaro estaba marcada por una disciplina estricta. Durante sus primeros años se les imponía celibato y se les exigía obediencia absoluta a la autoridad. A cambio, disfrutaban de estabilidad, educación y prestigio dentro de la jerarquía militar. En el campo de batalla, los genízaros se convirtieron en una de las infanterías más eficientes de su tiempo. Fueron pioneros en el uso masivo de mosquetes de mecha, disparando en formaciones coordinadas que causaban graves bajas al enemigo. Además, llevaban consigo el yatagán, una espada corta y curva empleada en el combate cuerpo a cuerpo. Su eficacia quedó demostrada en 1453, durante la toma de Constantinopla, donde su disciplina y poder de fuego resultaron decisivos para la victoria otomana. Con el tiempo, los genízaros fueron vistos tanto como símbolo del poder del imperio como una creación inquietante, formada a costa de la infancia de miles de jóvenes arrebatados a sus hogares. En el año 1534, un grupo de anabaptistas radicales llegó a la convicción de que el fin del mundo estaba próximo. Tomaron el control de la ciudad alemana de Münster y la proclamaron como la Nueva Jerusalén, donde afirmaban que comenzaría una nueva era divina. El movimiento fue encabezado inicialmente por Jan Matthys, un ex panadero que se presentaba como profeta inspirado por Dios. Bajo su liderazgo, los anabaptistas abolieron la propiedad privada, destruyeron todos los libros que no fueran bíblicos y ejecutaron a quienes se oponían al nuevo régimen. Convencidos de que recibirían ayuda celestial, los líderes aseguraban que no necesitarían armas como lanzas o mosquetes, pues Dios les daría la victoria. En el domingo de Pascua de 1534, Matthys salió de la ciudad con unos 30 seguidores, afirmando que ángeles destruirían al ejército del príncipe obispo Franz von Waldeck. Sin embargo, los ángeles nunca aparecieron y el grupo fue aniquilado por completo. El cuerpo de Matthys fue mutilado y exhibido públicamente como advertencia, pero su muerte solo reforzó la determinación de sus seguidores. El mando pasó entonces a Juan de Leyden, quien se autoproclamó rey del Nuevo Sion. En medio del caos y la escasez, estableció un sistema polígamo, argumentando que las mujeres superaban en número a los hombres por 3-1. Se casó con 16 esposas y decretó que todas las mujeres debían hacerlo. Quienes se negaban eran ejecutadas. Según los relatos, el propio Juan decapitó a una mujer que rechazó casarse con él. La ciudad resistió un asedio de 16 meses hasta que finalmente cayó en junio de 1535. Juan y sus principales lugartenientes fueron capturados, torturados y ejecutados públicamente. Sus cuerpos fueron colocados en jaulas de hierro colgadas en la iglesia de San Lamberto, en Münster, donde aún pueden verse hoy como recordatorio de uno de los episodios más extraños del fanatismo religioso en Europa. En el Japón del siglo XV, los samuráis se enfrentaron a un tipo de enemigo completamente distinto: ejércitos formados por monjes y campesinos que marchaban al combate entonando oraciones budistas.
Eran conocidos como los Iko-Iki, cuyo nombre puede traducirse como ligas de una sola mente. Estos grupos seguían las enseñanzas de la secta budista Jodo Shinshu, que ofrecía la salvación mediante la fe en Amida Buda. El mensaje atrajo a campesinos, comerciantes y marginados, personas que tenían poca o ninguna posición dentro del rígido sistema social del Japón feudal. Cuando estallaban los conflictos, pueblos enteros se organizaban como unidades de combate. Las columnas de monjes y aldeanos marchaban repitiendo el Nembutsu, la oración Namu Amida Butsu, en perfecta sincronía. Iban armados con picas, espadas y arcabuces rudimentarios, utilizando sus cantos tanto como acto espiritual como herramienta para intimidar al enemigo. Muchos creían que morir en batalla aseguraba la salvación inmediata, por lo que luchaban sin miedo a la muerte, algo que desconcertaba profundamente a sus oponentes. En 1488, los Iko-Iki lograron un hecho sin precedentes en la historia japonesa. Derrocaron a sus señores samuráis y tomaron el control de la provincia de Kaga, estableciendo el único gobierno campesino autónomo del Japón medieval. Se protegieron en fortalezas poco convencionales, como el bastión pantanoso de Nagashima, lleno de trampas de agua, y el enorme templo-fortaleza de Ishiyama Honganji, que se convirtió en su centro espiritual y militar. El poderoso caudillo Oda Nobunaga dedicó años a eliminar su influencia. Finalmente, en 1574, incendió Nagashima, acabando con miles de defensores, y en 1580, tras un prolongado asedio, Ishiyama Honganji cayó, poniendo fin a casi un siglo de resistencia de los Iko-Iki. En 1881, en el territorio del actual Sudán, surgió un movimiento religioso y militar que sorprendió al mundo por su fanatismo y su fuerza. Sus integrantes, armados apenas con palos, cuchillos y lanzas, estaban convencidos de que la protección divina los haría invencibles y lograron demostrarlo al derrotar a ejércitos mucho mejor equipados. Ese mismo año, Muhammad Ahmad se proclamó el Mahdi, es decir, el redentor mesiánico del Islam, afirmando haber sido elegido por Dios para purificar la fe y liberar al país del dominio extranjero. Reunió a miles de seguidores, conocidos como los Ansar, quienes creían que cada orden provenía directamente de Dios. Para ellos, desobedecer era un pecado que podía costar la vida. La mayoría de estos combatientes provenía de tribus ganaderas de Darfur y Kordofán. A pesar de estar mal equipados, sin más que espadas, garrotes o lanzas improvisadas, avanzaban con total determinación, convencidos de que su condición de elegidos les garantizaba la victoria. Esa creencia les otorgaba una unidad y valentía excepcionales. Su primera gran victoria llegó en Aba Island, en 1881, cuando destruyeron una fuerza egipcia enviada a capturar al Mahdi, usando apenas armas rudimentarias. El ejército mahdista también destacaba por su apariencia distintiva. Los soldados vestían túnicas de algodón remendadas, llamadas jiba, símbolo de humildad y lealtad. Algunos llevaban cascos saqueados decorados con objetos de campamentos enemigos, lo que daba al ejército un aspecto tan precario como imponente. A pesar de su escaso armamento, el movimiento logró grandes victorias, como la derrota de las tropas egipcio-británicas en El Obeid, 1883, y la toma de Jartum en 1885, donde murió el general Charles Gordon. El régimen del Mahdi perduró hasta 1898, cuando fue finalmente destruido por el ejército británico en la batalla de Omdurmán, donde la artillería moderna aniquiló a las fuerzas mahdistas. Los mamelucos fueron una de las fuerzas militares más singulares de la historia. Originalmente eran niños esclavizados, comprados para ser entrenados como soldados y con el tiempo llegaron a derrocar a sus amos y gobernar Egipto durante siglos. El término mamluk significa literalmente poseído o propiedad. La mayoría procedía del Cáucaso, los Balcanes o Asia Central y eran vendidos en Egipto, separados de sus familias y obligados a convertirse al Islam. Su entrenamiento militar era extremadamente exigente. Aprendían a dominar el arco compuesto desde el caballo, el sable curvo para el combate cercano y armas pesadas como mazas y hachas para romper formaciones. Sus caballos acorazados les daban el poder de la caballería pesada, combinado con la agilidad de los jinetes nómadas de las estepas. Una vez completada su formación, el soldado era liberado y se le permitía dejarse crecer la barba, símbolo de su nueva condición. Sin embargo, seguía ligado a su patrón y tenía prohibido transmitir sus títulos o riquezas a sus hijos, lo que creó una casta militar cerrada y constantemente renovada con nuevos reclutas extranjeros. Este sistema aseguraba una lealtad total al gobernante, pero también generaba una inestabilidad permanente, ya que el poder estaba siempre en manos de una élite militar independiente del resto de la sociedad. En 1250, los comandantes mamelucos asesinaron al sultán Turanshah y tomaron el poder, estableciendo su propio sultanato.
Durante los siguientes 250 años gobernaron Egipto y lograron victorias notables, como la derrota de los cruzados y la batalla de Ain Jalut en 1260, donde infligieron la primera derrota en campo abierto al ejército mongol. En la China de mediados del siglo XIX, millones de personas siguieron a un líder que aseguraba ser el hermano menor de Jesucristo y que formó un ejército religioso responsable de más de 20 millones de muertes. El llamado Ejército Taiping fue una de las fuerzas más singulares y destructivas de la historia moderna. Su fundador, Hong Xiuquan, afirmaba haber recibido visiones divinas que le revelaron su parentesco espiritual con Jesús y su misión: derrocar a la dinastía Qing y eliminar el mal del mundo. Hacia 1851, su movimiento se había transformado en una comunidad militar y religiosa, donde los soldados rezaban diariamente y juraban lealtad absoluta a su líder. El fervor espiritual fue tan grande que millones se unieron a su causa. Una de las características más notables del movimiento fue que las mujeres podían servir como combatientes e incluso ocupar rangos de mando, algo inédito en la China de esa época. En 1853, los Taiping tomaron la ciudad de Nankín, la rebautizaron como Tianjin, ciudad celestial, y ejecutaron a miles de manchúes, considerados enemigos espirituales. El nuevo régimen implementó reformas radicales, redistribuyó tierras, cambió las leyes y estableció una sociedad teocrática bajo las enseñanzas de Hong. Sin embargo, las luchas internas y purgas como la masacre de Tianjin, 1856, minaron al movimiento desde dentro. Finalmente, en 1864, el ejército imperial Qing logró aplastar la rebelión, dispersando las cenizas de Hong Xiuquan con artillería. El levantamiento Taiping dejó un saldo humano comparable al de las guerras mundiales, convirtiéndose en una de las rebeliones más devastadoras de la historia. En el año 1900, decenas de miles de combatientes chinos se enfrentaron a ejércitos modernos convencidos de que los dioses los protegían de las balas. Este movimiento, conocido como el levantamiento de los Boxers, fue uno de los episodios más peculiares y trágicos del cambio de siglo en China. Hacia finales del siglo XIX, en el norte del país, sociedades secretas rurales comenzaron a reunirse en templos, donde practicaban rituales, artes marciales y encantamientos. Sus miembros recitaban fórmulas, tragaban talismanes y se cortaban la piel con cuchillos para demostrar su supuesta inmunidad al dolor. Se llamaban a sí mismos los puños de la armonía justa. Aunque los extranjeros los bautizaron como boxers por sus prácticas de combate. Los boxers creían que la posesión espiritual, los bailes rituales y las técnicas marciales les otorgaban protección sobrenatural contra las armas de fuego. El movimiento se expandió rápidamente en respuesta al avance extranjero, la ocupación de territorios y la actividad de los misioneros cristianos que habían adquirido tierras a costa de los campesinos locales. Esto alimentó una gran ola de resentimiento y nacionalismo. Los líderes del movimiento prometían que las balas no afectarían a los verdaderos creyentes. Ataviados con bandas rojas decoradas con amuletos, los boxers entraban en trance y afirmaban que los espíritus de los dioses luchaban a través de ellos. En 1899, durante la batalla del templo de Senlu, unos 1500 boxers atacaron a tropas imperiales Qing armadas con fusiles modernos, pero fueron abatidos casi al instante. Pese a la derrota, el movimiento creció con más fuerza. Para junio de 1900, decenas de miles marcharon hacia Pekín, incendiando iglesias y asesinando conversos cristianos. Incluso la corte imperial Qing terminó apoyándolos bajo el lema «Apoya a los Qing, destruye al extranjero». Cuando la Alianza de las 8 Naciones invadió China en agosto de 1900, los boxers se lanzaron contra rifles y ametralladoras, confiando en su fe como escudo. Sin embargo, la creencia no detuvo la realidad de la guerra moderna. El levantamiento fue aplastado, dejando tras de sí uno de los movimientos militares más extraños y fanáticos de la era moderna. El Ejército Popular de Corea del Norte no funciona como una fuerza militar tradicional, sino como una institución de culto político. Cada soldado está obligado a estudiar los discursos y escritos de Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un, mientras los oficiales políticos evalúan su nivel de lealtad ideológica de manera constante. Más que centrarse en la táctica o la estrategia moderna, el entrenamiento inculca la idea de que el sacrificio personal garantiza la gloria eterna para la familia y la patria. Este adoctrinamiento mantiene a los soldados obedientes y dispuestos a cumplir órdenes extremas, incluso si contradicen toda lógica militar. Tras la intervención norcoreana en la guerra entre Rusia y Ucrania, en octubre de 2024 se reportaron casos de combatientes que detonaron granadas sobre sí mismos antes de rendirse, reflejando el nivel de fanatismo inculcado en las tropas. A pesar de las pérdidas,
Corea del Norte conserva uno de los ejércitos más grandes del mundo, con más de 1 millón de efectivos activos y varios millones más en reserva. El servicio militar es obligatorio. Los hombres deben servir al menos 10 años y las mujeres 7, entre los periodos más largos de reclutamiento del planeta. Incluso después de cumplir con el servicio activo, los reclutas no son liberados, sino que pasan a formar parte de unidades de reserva, permaneciendo bajo control militar hasta alrededor de los 60 años. El sistema también alcanza a los niños y adolescentes. En situaciones de emergencia, jóvenes desde los 14 años son organizados en brigadas juveniles, algunos incluso con fusiles de madera, mientras se les enseña que sus vidas pertenecen al líder supremo. A pesar de que el país destina más de 1/4 parte de su presupuesto nacional al ejército, su equipamiento está desactualizado. El ejército aún utiliza tanques T-34-85 de la Segunda Guerra Mundial, cañones antiaéreos ZSU 57-2 de los años 50 y vehículos militares de la década de 1970. Lo que Corea del Norte no posee en tecnología o armamento moderno, lo compensa con adoctrinamiento, disciplina extrema y rituales de lealtad. Más que una fuerza armada convencional, el Ejército Popular es una estructura ideológica que funciona bajo la devoción total al Estado y a su líder. En la década de 2000, los soldados de Turkmenistán pasaban tanto tiempo memorizando un libro político como practicando con sus armas. Ese libro era el Ruhnama, la obra escrita por el entonces presidente Saparmurat Niyazov, quien afirmaba que leerlo 3 veces garantizaba la entrada al cielo. Bajo su gobierno, el ejército turkmeno se transformó en una institución más ideológica que militar. Los reclutas estaban obligados a estudiar el Ruhnama junto con el entrenamiento básico y eran examinados sobre su contenido. Los generales lo citaban en desfiles oficiales y la doctrina del régimen lo presentaba como una guía espiritual y patriótica. En 2005, una copia fue enviada al espacio como símbolo de su supuesto poder universal. La vida militar seguía las excentricidades del presidente. Después de una operación cardíaca en 1997, prohibió fumar a los oficiales y vetó las barbas entre los jóvenes y empleados públicos. Cada año, los soldados y altos mandos debían recorrer a pie una ruta de la salud de 37 kilómetros en las montañas, mientras Niyazov los observaba desde un helicóptero. En la capital, Asyabad, las estatuas del Ruhnama eran tratadas como símbolos sagrados. Las tropas debían saludarlas como si fueran comandantes. Las bases militares fueron rebautizadas con el nombre del padre del presidente, Atamurat, presentado como un modelo de virtud y disciplina. Incluso la vida civil reflejaba este culto. El mes de abril fue renombrado en honor a su madre, y el pan pasó a llevar su nombre. Aunque el ejército conservaba tanques y artillería de la era soviética, la ideología reemplazó a la estrategia. La lealtad al líder importaba más que la preparación militar. Durante el mandato de Niyazov, las Fuerzas Armadas de Turkmenistán se convirtieron en una de las instituciones más peculiares y autoritarias del siglo XXI, un ejército convertido en culto político. En Eritrea, un pequeño país del Cuerno de África, terminar la escuela secundaria no significa libertad ni futuro académico. En lugar de ingresar a la universidad o buscar empleo, los jóvenes son enviados a un campo militar, donde el servicio puede extenderse durante décadas. Desde 1995, todo estudiante que completa el grado 12 debe asistir al campo militar de Sawa. Allí, los adolescentes pasan 6 meses de entrenamiento físico, instrucción con armas y adoctrinamiento político. Después de esa etapa, son destinados al servicio activo, que oficialmente debería durar 1 año, aunque en la práctica no tiene fin. La conscripción obligatoria no establece una fecha de liberación clara. Por ley, hombres y mujeres entre 18 y 40 años deben servir, pero en realidad el límite puede extenderse hasta los 50 o incluso 60 años, y la jubilación solo se concede en casos excepcionales. Durante ese tiempo, los reclutas no solo cumplen tareas militares, muchos son asignados a proyectos del Estado, construcción, agricultura o trabajos en empresas controladas por el ejército, recibiendo salarios tan bajos que resulta imposible mantener una familia. Abandonar el país es casi imposible. Los visados de salida son raramente aprobados y los desertores se enfrentan a prisiones, castigos físicos o incluso la muerte en la frontera. Además, las familias de quienes huyen suelen ser multadas o encarceladas como represalia. En 2002, el programa fue rebautizado como Campaña de Desarrollo Warszaja-Kalo, pero en la práctica se convirtió en una forma de control social. Lo que comenzó como un sistema de defensa nacional se transformó en una herramienta de represión, manteniendo a buena parte de la población adulta bajo un servicio militar indefinido. En Eritrea, la vida militar no tiene fecha de término y para muchos ciudadanos la conscripción se ha convertido en una condena de por vida. Bolivia es uno de los pocos países del mundo que mantiene una marina sin tener costa.
A pesar de ser un país sin salida al mar desde 1884, cuando Chile ocupó su litoral durante la Guerra del Pacífico, Bolivia conserva viva la aspiración de recuperar el acceso al océano. En 1963, el gobierno boliviano fundó oficialmente la Armada Nacional, no como una fuerza naval convencional, sino como símbolo de soberanía y esperanza nacional. Actualmente cuenta con alrededor de 5.000 miembros, incluidos 600 infantes de marina equipados con fusiles, lanzacohetes RPG, morteros y ametralladoras pesadas. Sin mar donde entrenar, los marinos bolivianos practican en el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, y en los ríos de la cuenca amazónica, donde realizan operaciones fluviales y anfibias. También participan en maniobras conjuntas con fuerzas de México, Perú, Argentina y España, lo que les permite adquirir experiencia naval a pesar de no tener litoral. Cada año, en el mes de marzo, el país celebra el Día del Mar. Durante la ceremonia, los oficiales renuevan su juramento de recuperar la costa perdida, repitiendo el lema oficial de la Armada: "El mar nos pertenece por derecho, recuperarlo es nuestro deber". En la práctica, esta fuerza se dedica sobre todo a patrullar los ríos, combatir el narcotráfico, destruir laboratorios ilegales y asistir a comunidades afectadas por inundaciones. Aún así, la Armada Boliviana se mantiene como una de las instituciones más curiosas y simbólicas del mundo militar. Una marina sin océano, pero con un propósito profundamente nacionalista y emocional. Si te ha gustado este repaso por los ejércitos más extraños de la historia, suscríbete para no perderte más vídeos como este.